hemos hablado, ¿no?, de tener ese buen porqué, hemos hablado de esa fuerza de voluntad y esos hábitos. ¿Qué viene antes de esa fuerza de voluntad? Podríamos decir que viene antes de esa fuerza de voluntad y esa motivación. Diríamos que los hábitos, ¿no? Hemos hablado de no tomar muchas decisiones a lo largo del día. Me ha parecido brutal el ejemplo de Barack Obama. No lo conocía ese ejemplo. Pero antes de esos hábitos viene la identidad, ¿no? Vamos a hablar un poquito de esa identidad y qué importancia tiene en no terminar dependiendo de esa fuerza de voluntad. Sí, porque lo primero es irnos a los datos. Y no existen personas que tengan más o menos fuerza de voluntad, sino, como hemos dicho, hay aspectos en los que les cuesta a unas personas y otras que no les cuesta, como en mi caso lavar los platos o entrenar. Y luego que la persona que parece que tiene más fuerza de voluntad, lo que pasa es que se lo pone más fácil, ¿vale? Vemos a una persona y decimos, ostras, qué fuerza de voluntad tiene, cómo cumple, y la realidad es que primero se lo pone muy fácil y segundo lo ha integrado en su día a día, es decir, forma parte de su identidad. Entonces, de esta forma es mucho más sencillo que un perfil así vaya cumpliendo y vaya reforzando esa identidad. Porque como siempre nos vamos, aquí lo más importante de todo es la mentalidad. Y si tú te concibes como una persona que no tiene fuerza de voluntad, es mucho más fácil que ante una circunstancia compleja caigas. Y estoy seguro de que te has demostrado que tienes fuerza de voluntad, aunque sea en otros ámbitos. Porque una persona que lleva a los hijos adelante, que lleva la casa a cuestas, que tiene el trabajo, que tiene 1000 responsabilidades, en esos aspectos sí considera que tiene fuerza de voluntad. Pero luego, a la hora de la pérdida de grasa, piensa que no. Pues, y es que ni se habrá parado a pensar eso, ¿no? Una persona que se identifica como alguien que no tiene fuerza de voluntad probablemente ni se pare a pensar en qué áreas de su vida sí que tiene esa fuerza de voluntad. Claro, y hasta que una mujer que quiere perder grasa no entiende que primero va esa identidad, que se tiene que identificar como una persona, responsable, que quiere ese cambio, que tiene esa capacidad de conseguirlo. Si consigue identificarse y tener esa identidad, vendrá ese hábito, va a ir a entrenar mucho más fácil, va a preparar sus comidas muchísimo más fácil y encima las va a disfrutar con las recetas que va a tener y en consecuencia va a tener mejores resultados. Y esos resultados van a reforzar de nuevo esa identidad. Entonces sería identidad, hábitos, resultados y resultados que refuerzan esa identidad. Sí, totalmente. Y el problema es que siempre tratamos de conseguir un cambio centrándonos en el resultado. Es decir, quiero perder peso. Ese es el resultado o el objetivo. Pero no vamos más a la profundidad, a lo que de verdad va a hacer que tú consigas ese cambio y que lo mantengas, que esos hábitos que están reforzados por esa identidad. Y luego viene el síndrome del corredor, que es la persona que quiere prepararse, por ejemplo, una media maratón, ¿vale? Que solo se centra en ese resultado, ni en hábitos ni en identidad. Se prepara esa media maratón, la concluye y ¿ahora qué? Ya está, se acabó. Bueno, y la sensación de luego, ¿no? Esa sensación de vacío, horrible. De hecho, yo para prepararme a tarima no podía tener en mente como único objetivo subirme a esa tarima. El objetivo era, ¿qué tipo de persona tengo que ser yo para terminar subiéndome a esa tarima? Tengo que ser una persona responsable, tengo que ser una persona, bastante cuadriculada, ¿no? En ese sentido, para competir no te queda otra, lo hemos dicho al principio, ahí sí que necesitas esa fuerza de voluntad. Para perder algo de grasa no hace falta, ¿no? Pero claro, si mi único objetivo es subirme a esa tarima el día siguiente de haber conseguido eso, ¿qué? Una sensación de vacío, ¿no? De decir, ¡buah! ¿Y todo esto para qué? ¿Para subirme allí tintado? No, ningún sentido. Entonces, pensar, ¿no? Como identidad y como antes de esos resultados que son una consecuencia, pensar en lo que nos lleva a esos resultados, que es tener esa identidad que me permite tener unos buenos hábitos, esos buenos hábitos me dan esos resultados. Totalmente. Sí, y además del sentimiento de vacío, es que es muy fácil volver a tener los hábitos de antes. Por eso te has centrado en ese resultado, no has cambiado esa identidad. Es decir, una persona, por ejemplo, que tenga, que no entrene, ¿vale? Y se prepara esa carrera. Si no ha cambiado esa identidad, cuando termine esa carrera, lo más probable es que vuelva a no entrenar. Y ahí es cuando estás fallando. O sea, estás plantando todo desde un muy mal prisma. Sí, serán subidas y bajadas totalmente, todo el rato, ¿no? Tengo este objetivo, pum, lo consigo otra vez, vuelvo al punto de inicio y así todo el rato y cada vez con menos fuerzas para iniciar un nuevo cambio. Brutal. Totalmente. Vamos a poner aquí una dicotomía, ¿no? Vamos a poner para que quede ya claro, yo creo que está ya clarísimo nuestra opinión respecto a depender de la fuerza de voluntad en un proceso de pérdida de grasa, pero vamos a poner dos casos. Una mujer A, que piensa que tiene que hacerlo todo perfecto,
que depende mucho de esa fuerza de voluntad porque tiene un plan que es prácticamente imposible de seguir, con todos los días la misma comida, vamos a poner que ni cena. Esa chica que se ha quitado todos los carbohidratos, esa mujer, ¿no? Que depende de esa fuerza de voluntad, que tiene que ser súper disciplinada, que es súper estricta, que no puede fallar ningún día. O una mujer B, que sabe que la fuerza de voluntad está ahí, que puede ser un recurso que le puede venir muy bien en algunos momentos del día, sobre todo por la mañana, es consciente de eso, tiene un plan con recetas fáciles, con recetas que disfruta y tiene una mentalidad de largo plazo. No se centra únicamente en el resultado, sino en la persona que se tiene que convertir para conseguir ese resultado. De esas dos mujeres, yo creo que está clara ya la respuesta. La, evidentemente. ¿Cuál crees que consigue mejores resultados, Hugo? No, lógicamente, la persona que va a mirar a largo plazo va a conseguir no solo ese resultado, sino consolidar esa identidad. Y es que de nada sirve el conseguir un cambio si no va a poder mantenerlo. ¿Qué es lo que tiende a hacer una persona? El restringirse un montón, sacrificarse durante un tiempo, conseguir un resultado que lógicamente es insostenible y volver a empezar, y volver a empezar, y volver a empezar. Y cada vez que vuelve a empezar piensa que no tiene fuerza de voluntad. Pues lógicamente cuando rompemos con esa mentalidad del corto plazo, nos centramos en ese largo plazo, primero vamos con mucha más paciencia. No tenemos esa ansia de quiero ver resultados ya. Estoy sabiendo que este cambio es para toda la vida. O sea, no tengo prisa. Lógicamente queremos ver resultados, queremos que esos resultados nos motiven, pero no voy con, ostras, que de aquí a X tiempo tengo que haber perdido X kilos. No, nos olvidamos de esa ansia. Y luego que si tú quieres conseguir un gran cambio a corto plazo, la única forma es restringirte, pasarlo mal, matarte a cardio, estar todo el día dependiendo de esa fuerza de voluntad. Y la forma de conseguir un cambio que de verdad sea duradero es disfrutando de ese plan, integrándolo en tu día a día, haciéndolo muy fácil, demostrándote que salirte del plan forma parte del plan. Escuchando con hambre de más también. Escuchando con hambre de más. Entonces, entre esos dos casos es evidente quién va a conseguir un mejor cambio y quién se va a sentir pleno a largo plazo. Pero el problema es que muchas veces pensamos solo en ese corto plazo. Sí, lo que rápido llega, rápido se va. Sí, totalmente.